El siguiente caso práctico del módulo 10 velas japonesas lo vamos a dedicar a la psicología que tiene lugar durante el proceso de formación de las velas japonesas. Para ello, lo que intentamos es, a partir de las velas horarias de una determinada sesión, intentar razonar cómo ha sido el comportamiento de los inversores durante esa sesión para determinar la formación de la vela como si el frame fuera diario. Es decir, partimos de un gráfico en el cual podemos ver el conjunto de 9 velas correspondientes a una sesión diaria, cada una de las cuales hace referencia a una hora de la sesión, y pretendemos determinar cómo se ha ido produciendo a lo largo de la sesión el proceso de formación de la vela, como si el frame o el gráfico con el cual estuviéramos trabajando fuese diario. Es decir, el conjunto de las 9 velas que vemos en pantalla dan como resultado la vela que tenemos indicada en la parte derecha del gráfico. Para ello podemos ver que el mercado abre en un nivel de precios que hemos representado con la letra P, y durante la primera hora de la sesión han sido las fuerzas bajistas las que dominan el mercado y tiran del precio hacia abajo. Durante la primera hora de la sesión, a partir del precio de entrada que hemos indicado, han sido las fuerzas bajistas las que han tirado del precio hacia abajo hasta un nivel que sería el marcado por la sombra inferior de la vela, y a partir de ahí las fuerzas alcistas han tirado del precio hacia arriba, recuperándose y cerrando durante la primera hora de sesión en el nivel que tenemos representado. Por lo tanto, el precio es como si hubiera hecho un recorrido así, hubiera dado la vuelta y hubiera llegado hasta ese nivel. La sombra inferior de dicha vela nos hace pensar en la aparición de fuerzas alcistas que permiten que el precio se recupere, y por lo tanto que el cuerpo de esa vela bajista, que podía ser más alargado, tenga una sombra inferior y por lo tanto denote la aparición de fuerzas alcistas. La segunda vela que se nos forma es una vela alcista. Esta vela se trata de una vela alcista que representa la segunda hora de sesión. Es una vela en la cual el precio de apertura, por decirlo de alguna manera, estaría en este nivel y el precio de cierre estaría situado a ese nivel, dejándonos una pequeña sombra superior. Por lo tanto, es una vela que nos hace pensar en que las fuerzas alcistas han conseguido hacer retroceder a las fuerzas bajistas hasta niveles de precio cercanos al precio de apertura del mercado. Por lo tanto, estaríamos ahora en un nivel de precios tal que así, muy próximo al nivel de precios de apertura de la sesión. Las fuerzas alcistas han conseguido recuperar prácticamente todo el descenso bajista que tuvo lugar durante la primera vela de la sesión. Posteriormente se nos forma una tercera vela donde los precios consiguen avanzar por encima del precio del cierre, continúan el avance alcista de la vela anterior, y por lo tanto podemos decir que el mercado está siendo dominado por las fuerzas alcistas, que en 2 horas han conseguido dar la vuelta a todo el retroceso bajista que se había dado con la primera vela. Las fuerzas bajistas en la primera hora consiguieron retroceder los precios hasta este nivel, y
Con estas dos velas, las fuerzas alcistas han conseguido recuperar el precio al alza, situándolo ya en un nivel por encima del precio de apertura. La cuarta vela vuelve a ser una vela alcista que sirve como confirmación del avance producido con las dos velas anteriores. La ausencia en esta vela de sombra inferior nos hace pensar en que la fortaleza alcista es importante. No ha habido, podríamos decir, presencia de las fuerzas bajistas esta hora, excepto por la pequeña longitud que tiene la sombra superior de esta última vela. Por lo tanto, podremos pensar que puede o que están situadas fuerzas bajistas a este nivel, que han impedido que los precios pasen de este nivel marcado por la sombra superior de esa vela alcista. Si pasamos a analizar la quinta vela, vemos que es una vela bajista que en principio abre con un pequeño gap con respecto a la anterior. La vela anterior había cerrado a este nivel y la apertura de esta quinta vela está a este nivel. Por lo tanto, estaremos hablando de un pequeño gap alcista que nos hace hablar de potencial alcista, pero vemos que los precios consiguen llegar a el mismo nivel que era el que estaba marcado por la sombra superior de la vela alcista anterior. En este caso, la ausencia de sombra superior en esta vela bajista nos hace pensar en que el potencial bajista es importante. Si pasamos a analizar la quinta vela, vemos que es una vela bajista. Las fuerzas bajistas han empezado a actuar en el punto en el que están situadas, es decir, en el máximo de marcado por la sombra de la vela anterior, y han conseguido un enorme potencial bajista. Han conseguido que los precios lleguen a retroceder por debajo del precio de apertura. Al final, en la siguiente vela nos encontramos con un doji donde los precios, lógicamente, al ser un doji, abren y cierran al mismo nivel, y por lo tanto se trata de una vela de indecisión. Llegados a este momento, por definición, esta vela nos habla de equilibrio en este punto, a este nivel, de las fuerzas bajistas y alcistas, y no sabemos si llegados a este punto las fuerzas bajistas van a continuar con el retroceso iniciado en ese punto, o a partir de este nivel se va a producir una recuperación alcista. Suponemos, lógicamente, que no estamos viendo el desarrollo de las velas posteriores. En este caso, lo que sí podemos apreciar con ese doji es que existe un importante rango de negociación que es el marcado por los extremos de la sombra superior y la sombra inferior. Si analizamos el resto de velas posteriores, vemos que se trata de tres velas alcistas que marcan precios de cierre cada vez más elevados. Por lo tanto, la indecisión del doji se ha traducido en recuperación alcista. Vemos que las velas tienen precios de cierre cada vez más altos, por lo tanto nos marca o nos habla de potencial alcista, y por lo tanto se puede ver que aquí se está produciendo una continuación del empuje alcista que tuvo lugar en este tramo de tres velas. Por lo tanto, aquí se puede interpretar como una pequeña corrección de ese empuje alcista,
corrección que terminó con un doji que nos podría haber hecho pensar en continuidad bajista, pero que al final se ha recuperado. Por lo tanto, los precios han hecho una especie de subida en dientes de sierra, donde a partir de este máximo los precios han retrocedido, pero para coger fuerza y continuar al alza. Si analizásemos la vela diaria que únicamente como tal, podríamos decir que los precios han sido dominados por las fuerzas alcistas durante toda la sesión. De ahí la larga sombra inferior que tiene la vela que forma parte, que constituye el resultado del conjunto de las nuevas velas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante la sesión se ha producido dos empujes bajistas, uno en la primera hora de la sesión y otro a mitad de sesión, pero esos empujes bajistas han sido combatidos por las fuerzas alcistas que al final se han hecho con la solución. De ahí que el resultado final es una vela de color verde alcista que tiene una sombra inferior alargada. La sombra inferior nos permite hablar de lucha entre fuerzas alcistas y fuerzas bajistas. Al final las fuerzas alcistas tiran del precio hacia arriba y por lo tanto conseguimos que el resultado de la sesión sea un resultado alcista. Vemos por tanto cómo el conjunto de todas las velas horarias nos dan una vela diaria con una sombra inferior alargada y una pequeña sombra superior.